Yo le voy a invitar a que pueda cerrar sus ojos y decirle al Señor: Señor, te doy gracias por esta semana, por todo lo que tú has hecho. Gracias, Señor, porque tú nos permites terminar una semana con tu bendición, con tu amor en nuestros hogares, en nuestra ciudad, en nuestro país. Gracias, Señor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Qué placer poderles saludarles y decirles que Dios tiene un plan maravilloso para nosotros. Y quiero iniciar esta reflexión o esta pequeña enseñanza con una historia. Y la historia de Renato. Renato era un hombre que estaba viajando por la carretera cuando de pronto vio a una mujer que estaba en serios problemas porque su automóvil se había detenido, su carro se había ponchado por una de las llantas. Entonces Renato no dudó nada y se bajó de su carro y se aproximó a la señora. La señora aparentaba tener recursos, tener dinero, su carro olía a nuevo y se acercó, pero la señora tuvo cierto desconfianza hacia él, porque Renato estaba aparentemente necesitado, tenía hambre, aparentemente era alguien que podría ser un asaltante. Eso pensó la señora, pero Renato con toda la intención le dijo: Señora, estoy aquí para ayudarle, para poder ayudarle. La señora titubeó, se metió al carro y mientras Renato colocaba el gato mecánico debajo del carro, empezó a levantar el carro y empezó a cambiarle la llanta. La señora, ya con un poquito más de confianza, va y se le acerca a Renato y le comenta que ella no era de ahí y que era de otro lugar, que solo estaba de paso. Y Renato sonriente, cambiándole la llanta. Cuando Renato terminó con una pequeña herida en su mano y sucio. La señora le dijo: joven, muchas gracias, ya no me puedo imaginar yo que hubiese hecho yo sola y en este lugar, pero gracias a Dios que usted me ayudó. Y le dijo: ¿cuánto le debo? Renato empezó a sonreír y le dijo: señora, no pretendo que me pague, no pretendo que me dé dinero, pero cuando usted vea a una persona necesitada, lo que usted tenía con ese deseo de entregarme, déselo y recuérdese de mí. Recuérdese de mí, se lo dijo. La señora contenta se fue, se despidió de Renato y kilómetros después decidió ingresar a un restaurante. Se decidió a ingresar a comer algo, va y de pronto aparece la mesera más feliz del mundo. Viene y con una sonrisa le dice: señora, aquí tiene una toalla para que se seque el pelo. La señora se secó el pelo y la señora observó a la mesera y dijo: ¿cómo puede esta mujer mostrándome un rostro alegre y con un embarazo ya de 8 meses? La mesera tenía un embarazo o estaba embarazada. Y la señora no podía concebir con eso. Bueno, come la señora, va comiendo y termina de comer y se decide a pagarle a la mesera. Mientras la mesera va a traer el vuelto o el cambio para la señora recordó las palabras de Renato: cuando vea a alguien necesitado, ayúdela y recuérdese de mí. Entonces la señora no titubeó y ella dijo: pues tengo demasiado, hoy voy a ayudar a esta mujer. Y tomó 10 billetes de $100, $1000, se los colocó en una servilleta y se los dejó ahí. La mesera corriendo viene y dice: ¿dónde está la señora? La buscó y no la encontró. Se acerca a la mesa y desempaca la servilleta y decía: ya no me tienes que dar el vuelto, y junto con el vuelto o el cambio te dejo esto, porque alguien me ayudó y hoy te quiero ayudar a ti. Cuando veas a alguien más, también ayúdalo tú. La mesera empezó a llorar, empezó a derramar sus lágrimas y dijo: ¿cómo esta señora pudo saber que necesitábamos este dinero junto con mi esposo? Porque el otro mes pues nace nuestro hijo o hija y esta señora pudo adivinar esto o algo. Ella agradeció en su corazón, le dio gracias a Dios y se fue a su casa. Y entrando a su casa, ve a su esposo acostado, preocupado, pero lo ve acostado ya durmiendo. La esposa decide acostarse junto a él y se pone a pensar qué bendición fue la que recibió. Y le dice al oído a su esposo: todo estará bien, amado Renato, le dijo. Y es que cuando hacemos las cosas, Dios las retribuye y las retribuye al 100%. Renato no le recibió el dinero a la mujer, pero de una u otra forma lo volvió a encontrar
por manos de su esposa. Hoy vamos a estudiar algo tan impresionante y por eso nombramos el tema compañeros eficaces en todo tiempo. Y es que Dios nos enseña y nos muestra a través de su palabra cómo debe de ser un líder. Hoy quizás el tema sea un poquito que toque susceptibilidades, porque habla acerca del liderazgo, habla acerca de cómo debe de ser su postura, la mía y la suya, hacia al necesitado. Y Santiago, la carta a Santiago, la epístola de Santiago, Santiago se preocupa para poder demostrar la importancia de la oración en los ministerios. Tú que eres ministro de alabanza, tú que eres líder de jóvenes, tú que eres pastor de una congregación, tú que en algún momento estuviste con gente a tu cargo, Dios tiene una responsabilidad delegada hacia ti. Aunque el pueblo que estés dirigiendo, aunque los hermanos que estén detrás tuyo no sean los idóneos o los correctos o los más obedientes o los que mejor te apoyen, Dios demanda una responsabilidad a nosotros. Y hoy la porción de la palabra la encontramos en Santiago capítulo 5 versos 13 y 18, que dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestros pecados unos a otros y orad por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. El líder no solamente necesita compañeros de oración, el líder necesita ser un compañero de oración. El líder, cuando ve la necesidad, aunque aquí la palabra anciano la podemos traducir en la palabra líder, si tú eres líder de damas, si tú eres líder de niños, eres maestro de niños, debes de saber que hay una autoridad delegada de Dios hacia ti. Pero si no reconocemos eso, es difícilmente tener en corazón y la pasión para hacer las cosas que estamos haciendo. Mayormente en este tiempo en donde muchos de nosotros preferimos estar sentados, acostados y ver, no, pues si hay tiempo de pandemia, no podemos salir y no podemos hacer esto o lo otro. Pero Dios está levantando a una generación de líderes comprometidos y con pasión y con visión. Y yo espero que tu corazón y mi corazón estén alineados a lo que Dios quiere mostrar a su iglesia en este tiempo. El líder, cuando ve la necesidad, ve al necesitado, él primero identifica el problema. Luego de identificar el problema, se identifica del problema, intercede por el problema e interviene en el problema. Pero ¿cómo así, hermano? ¿Cómo yo voy a intervenir en los problemas de los hermanos que no están en la congregación o que de una u otra forma se alejaron? La palabra de Dios, a través de la porción que hoy vimos, nos invita y nos confronta. Déjeme decirle, fui confrontado por la palabra de Dios a leer esta porción de la palabra, porque muchas veces nosotros nos excusamos y decimos, pues yo no voy porque ellos son por gusto, ellos ya no vienen, yo ya no los puedo motivar, simplemente se fueron. Pero Dios te está invitando a ti, que aunque la persona esté en dificultades, tú tienes una responsabilidad. Yo tengo una responsabilidad de aquellos que de una u otra forma Dios te los dio a tu cargo, me los dio a mi cargo. Y la porción es importante que la entendamos. Hoy los jóvenes se mueren por una tristeza, por una dificultad, y los padres muchas veces consienten la tristeza, el agobio que tienen los jóvenes, porque una señorita le dejó, porque los amigos le rechazan, porque simplemente no perteneces al grupo de amigos al que quieres ser parte. Entonces el joven dice, no mamá, yo no voy a la iglesia porque estoy depre. No mamá, como algunos de los jóvenes que ahorita transmiten, no mamá, hoy no tengo ganas de ir a grabar porque pues Juanita me dejó y entonces estoy triste. El padre de familia que entiende su liderazgo, que entiende lo que Dios le dio, le dice, bueno mijo, la
palabra dice en Santiago: si estás triste, estás afligido, ora. Si estás alegre, canta. Si estás enfermo, llama a tu líder, llama a tu pastor, llama a los líderes de la iglesia para que oren por ti. Esta palabra a mí me confrontó. Un joven me decía esta semana y decía: bueno, Rubén, ahí está fulana, mándela y tráigala a cantar. Entonces yo dije en mi corazón: no, yo ya no estoy para lidiar con alguien para que cante. Pero entonces me arrepentí a leer la palabra, me arrepentí a leer esta porción, porque dije: no es que tan desobedientes o que tan decepcionado esté yo por la persona, esté yo por los hermanos, por los jóvenes, por las señoritas. Es porque yo tengo una obligación de identificar el problema, la dificultad, orar por la persona que está triste, orar por la persona que está enferma, ir a buscarla. Eso me demanda esta palabra a mí, y espero que usted tenga ese sentir de que la palabra de Dios hoy nos está invitando a buscar al enfermo, a buscar al pecador, a buscar al necesitado. Y para eso, para fundamentar el estudio, podemos ver la palabra afligido. Palabra afligido: usted puede ser un compañero eficaz si usted se identifica en el problema, si usted intercede y ora por la dificultad del hermano o la hermana, el amigo o la amiga, o usted interviene en el problema. ¿Por qué? Porque muchas veces oramos, pero nuestras acciones no están dirigidas de acuerdo a nuestra oración. Y un líder, un anciano de una iglesia, alguien que tiene a cargo, un padre de familia, tiene que accionar de acuerdo a su oración. Y Santiago se preocupa tremendamente en su carta, diciéndoles: oren, busquen, vayan al enfermo, vayan al necesitado. Y tenemos que entender que si yo oro por sanidad, debo de procurar y ver si el hermano necesita esto, necesita lo otro. Si oro para que haya ánimo, entonces yo tengo que llegar hacia aquel joven, aquella señorita, y decirle: ánimo, Dios quiere usarte, Dios quiere levantarte. Mi oración tiene que ser guiada por mis acciones, y mis acciones deben ser guiadas por mis oraciones. Entonces el afligido, un compañero eficaz, es aquel que identifica el problema de la gente que tiene a cargo. Se identifica, no es insensible, no busca lo suyo propio. Interviene, busca al necesitado. El Salmo 27, verso 13, 14 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. El líder debe de entender, el ministro de alabanza, el líder de jóvenes, el líder de damas debe de entender que muchas veces vamos a estar desanimados, muchas veces vamos a estar afligidos, pero tenemos que tener en nuestro corazón y en nuestra mente de que Dios está con nosotros. David lo decía: si no tuviese en mente de que tú estás conmigo, ciertamente desmayaría. Pero esfuérzate, cobra ánimo, David, y adelante con la obra. Adelante, hermanos, tenemos que seguir trabajando. Jóvenes, tenemos que seguir trabajando. Pastores, tenemos que seguir trabajando. Músicos, tenemos que seguir trabajando. Hace unos días veía yo, estaba un señor tirándole una piedra a un árbol de duraznos y decía: estás dando frutos, prepárate para las piedras. Es que cuando das frutos hay mucha gente que te va a tirar piedras, y eso tú lo debes de reconocer. Entonces el afligido debe de tener eso en cuenta. Cuando esté triste debe de orar. ¿Quieres ser un compañero eficaz para los tuyos? Debes de orar. ¿Quieres ser un padre eficaz? Ora. ¿Quieres ser un hijo eficaz? Ora. ¿Quieres ser un amigo o una amiga eficaz? Ora. ¿Quieres ser un pastor eficaz? Ora. Ora. Porque Dios está invitando y nos está diciendo que debemos de orar por el necesitado.
Salmo capítulo 55, verso 22 dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído el justo. Y vaya, si la obra de Dios a veces no nos carga demasiado. Pero si estás cargado, Dios anhela que pongas tus cargas en Él, que te despojes de las cargas que tienes, y Dios te va a fortalecer. Y lo dice el Salmo, que Él te sustentará. Jonás, cuando estaba en el vientre del pez, él hace una oración y dice: tú escuchaste mi oración desde tu templo santo. Jonás capítulo 2, verso 7. Filipenses 4, 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces tenemos que entender que nuestra oración debe ser dirigida. Si estoy afligido, yo tengo que reconocer que debo de ir a los pies de Dios y no permitirle al joven que diga: ay no papá, estoy deprimido, entonces yo no quiero nada, estoy en depresión, me estoy flagelando, estoy mutilado. No, ora, muéstrenle a sus hijos que en la oración toda tristeza, toda aflicción se va en el nombre de Jesús. Y a nosotros, a ti o a mí que estás a cargo de algo, eres líder, debes de entender que la oración en el líder es lo más importante. La oración es lo más importante. Sea la cosa que hagas, sea que prepares un mensaje, tu oración tiene que bañar esa palabra que vas a impartir. El músico, su oración tiene que bañar lo que va a ejecutar, y entonces la presencia de Dios va a fluir. Luego vemos la contraparte de la palabra afligido es estar alegre. Si estás alegre, dice: cante alabanzas a Dios. Y una de las mejores, o mostramos salud espiritual cuando hay oración y hay cánticos para Dios. Y uno de los libros más impresionantes donde nos muestran las oraciones de alegría es el libro de los Salmos. ¿Usted quiere ver cómo David oraba en medio de su aflicción? Lea el Salmo número 2, número 3, número 4, número 5. ¿Usted quiere ver cómo David en medio de su aflicción, cuando Absalón lo perseguía? Lea el Salmo 3. Absalón lo perseguía, lo quería matar. ¿Y quién era Absalón? Era su hijo. Y por eso él dice: Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios. ¿Por qué? Porque hasta su hijo lo quería matar. Pero tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Yo no sé cuántos padres hoy sus hijos los están odiando por esto, por lo otro. Pero si Dios está contigo, tú tienes que entender que en la oración todo odio, toda amargura de tu hijo e hija pueden caer. Y eso es lo que debemos de entender. Luego vemos la otra contraparte acerca de la palabra enfermo. El verso 15 lo dice: ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos, llame a los líderes. Y aquí responsabiliza a los líderes. Llame, y cuando se dice llamar es que el líder tiene que ir. Ah, no, pero es que fulano ya no viene, entonces que mire qué hace. Y yo mismo lo he dicho, yo reconozco, esta palabra es para mí. Y espero que sea para usted. Espero que usted también lo tome para usted. Y no lo tome: ay no, ese hermano por mí lo está diciendo. No, uno debe de predicar para edificación del cuerpo. Yo espero que el cuerpo se edifique con la palabra. Cuando uno está enfermo y la palabra no te está diciendo: ah, está enfermo, ah, este está diezmando, este está ofrendando, entonces voy. No está diciendo: ah, o yo voy a ir porque este me da mi agüita y estamos trabajando y de repente llega con una refacción, entonces voy. Ah, pero como este no me lleva tal cosa, entonces no voy. No, la palabra de Dios no está diciendo si el hermano o la hermana es correcta, es dadivosa, está haciendo esto, está haciendo lo otro. La palabra de Dios solo está diciendo: ve, llame, dice, llame a los ancianos para que le unjan con aceite y sea sanado. Y la palabra ungir usted la puede tomar desde tres connotaciones. Uno, como el acto ceremonial que tenían los judíos para ungir a alguien. Número dos, recuerde que esta carta de Santiago está dirigida hacia un público perseguido, mutilado, herido, decapitados. Estaban siendo perseguidos, y ellos que habían sido de una u otra forma expuestos a la persecución,
ellos utilizaban el ungimiento del aceite, el untar el aceite en el cuerpo del enfermo para sanar sus heridas. Pero la tercera postura es que tome usted la palabra ungir, que aquel anciano, de aquel líder que va a una casa y va a bendecir, va a restaurar, no va a juzgar, va a restaurar, va a restituir el ánimo del que está triste, el ánimo del que está enfermo. Y es que aquí en esta porción de la palabra usted ve que no solamente se enfoca de aquella persona que cae en enfermedad por alguna prueba que Dios permite en la vida de esta persona necesitada. Pero lo voy a mencionar adelante. La oración de fe en el verso, la oración de fe dice: la oración ofrecida por los líderes puede mucho, es eficaz. Cuando un líder se dispone a orar por el necesitado, Dios de una u otra forma respalda la oración del líder. Y eso en donde lo encontramos, hermano, lo encontramos en varios ejemplos y luego las voy a mencionar. La oración de fe, y es que no solamente se ora por aquel que por alguna razón cae en una dificultad. Usted ve a Job, por él oran sus amigos, él no había hecho nada malo, pero Dios permite la enfermedad y quizás estés enfermo y necesites oración. Entonces, si no hay tristeza, no hay aflicción, si hay alegría, pero si hay enfermedad, tú puedes llamar a tus líderes. Y esa es una responsabilidad de nosotros, en ir en el enfermo. Entonces el líder tiene que reconocer primero, para ser compañero eficaz, tener una vida en oración, buscar en oración a Dios. Para ser eficaz, ver la necesidad, intervenir en la necesidad, interceder en la necesidad. Pero me gusta la otra parte que dice: si ha cometido pecado. O sea, que no solamente se limita a aquel hermano o hermana, aquel joven o jovencita que por alguna razón enfermó y por alguna razón que no se conoce, que no hay pecado, se debe orar, sino también se debe orar por aquel que haya cometido pecado. Y eso llama mi atención y confronta mi corazón, porque muchas veces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? No, yo no voy porque saber ni qué hizo el hermano. Por alguna razón está así. Saber ni qué hace. Mañoso es. Mañosa era, por eso está así. Pero Dios no le está diciendo al líder, que lo juzgue. No, Dios le está diciendo al anciano y al líder que vaya a orar por él, que lo busque, que lo vaya a ungir con aceite para que sane. Y dice la palabra: si hubiera pecado, Dios lo va a perdonar. Entonces usted puede ver que el ministerio de visitación o las visitas no deben de concluir. Y me ponía a pensar en mis momentos de oración en esta semana, me ponía a pensar y decía: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Hay necesidad de ir a visitar? Sí hay necesidad de visitar, pero estamos en estas condiciones. Pero si tú dices ir, vamos. Porque al final, ¿quién es el que a usted le dice las cosas que debe de hacer? Dios. Un hermano me llenaba mi corazón de gratitud. Un hermano pastor subía en su cuenta de Facebook, decía: fuimos a visitar a fulana de tal y tenía varios dolores en su cuerpo. Teníamos meses de no verla, pero Dios puso en mi corazón ir a visitarla. Fuimos a visitarla y de momento Dios hizo que esos dolores de huesos se quitaran. Y al día siguiente estaba mejor y cada día iba mejor. Entonces el pastor decía: qué importante es visitar al enfermo. Y yo no sé qué postura tenga usted al decir: no hombre, pero eso es imprudente, ir a visitar a esto, lo otro. Pero al final el Espíritu Santo es el que le dicta a usted qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que usted debe de hacer. Y como esto a la larga es personal de lo que Dios te demanda y lo que debes de hacer, entonces usted tiene que decidir. Si usted es líder, tiene que ver a los que están al lado. Bueno, vamos a orar, muchachos, vamos a orar, hermanas, vamos a orar, niños, porque Dios está con nosotros. ¿Hay algún necesitado? A ver, pareciera de que los ancianos o los líderes fueran a orar a las casas, pareciera que está fuera de época, pero Dios lo ha establecido por alguna razón. Y vaya si no hay gozo cuando vamos a visitar al enfermo. Recuerdo varias veces que fuimos a visitar, ya sea
a Brian, recuerdo yo, al hermano de Brian, a Jonathan, a varios jóvenes, fuimos a visitar, y era un gozo cuando llegábamos y ellos nos recibían y salíamos bendecidos. Entonces, usted debe saber que Dios nos está empujando a ir al necesitado, Dios es el único que perdona pecados, no el hombre. No porque el anciano o el líder vaya la persona enferma está obligada a confesarle su pecado. No, se le confiesa a Dios. Y dice el Isaías capítulo 43 verso 25, dice: pero yo soy tu Dios, borraré todos tus pecados y no me acordaré más de todas tus rebeldías. Es Dios el que te perdona. El hermano o hermana es un instrumento para que ponga sus manos en ti, para que te unja con aceite, seas sanado, seas perdonado. Pero es Dios el que te concede el perdón. Daniel capítulo 9 verso 9 dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Marcos capítulo 2, 7 dice: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y es que para el fariseo era inconcebible que Jesucristo podía perdonar pecados. Pero lo que ellos no sabían y lo que Dios no les había revelado a ellos era que este hombre era el Hijo de Dios y era Dios, y era el que tenía capacidad de perdonar pecados. Y muchos de nosotros a veces queremos empujar a los jóvenes que crean como nosotros. Ahí en las redes sociales usted ve todo un margen de conceptos, de maneras de pensar de los jóvenes. A veces hay algunos adultos que queremos influir en la vida de los jóvenes diciéndoles: mira, esto le agrada a Dios, esto no le agrada a Dios. Entonces vienen los jóvenes y despotrican y dicen: no, pues ustedes son unos religiosos, son unos sepulcros blanqueados, que ustedes no sirven y esto. Y quizás tengan razón, pero ¿sabes de qué no tienes razón? De la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que necesitas esto o lo otro, al final la palabra de Dios es la que nos juzga. Y un hermano me decía esta semana, el domingo precisamente, me decía: pues Rubén, la palabra se dio, ya va a ser de ellos si ellos se responsabilizan de la palabra o simplemente no la quieren aceptar. Pero ya se comprometieron a leerlo o al escucharla, aunque no les guste. Entonces ya se comprometieron. Entonces usted se da cuenta que Dios al enfermo, no solamente aquel que cae físicamente enfermo por alguna prueba, sino también el enfermo por alguna enfermedad, Dios lo quiere perdonar. Entonces es de mucha riqueza esta porción de la palabra. Confiesen sus ofensas unos a otros. Si tú has ofendido a tu hermano o a tu hermana, debes de saber que debemos de confesarnos. Mira, discúlpame por esto o lo otro. Si un hijo ha ofendido a su padre: mira, papá, te ofendí. Mira, hija, te ofendí. Porque no solamente la hija o el hijo ofende a los padres, también los padres ofenden a los hijos. Y eso también lo tenemos que reconocer. Y llegar y decirle: hija, discúlpame porque esto te dije, te provoqué a esto. La misma palabra nos invita a nosotros: padres, no exasperéis a sus hijos, a modo que estos te detesten. La palabra nos invita. No solo el hijo se equivoca, también el padre se equivoca. No solo el padre se equivoca, también los hijos se equivocan. Entonces confesemos nuestras ofensas. Confesemos nuestros pecados a Dios. ¿Por qué? Porque la oración del justo es eficaz y puede mucho, dice. Cuando el líder se decide en la dirección de Dios, ha estado en oración y va hacia el enfermo, seguramente Dios va a traer libertad al que necesita libertad, sanidad al que necesita sanidad, gozo al que necesita gozo. ¿Y por qué, hermano? Porque la palabra lo enseña. Vean Números capítulo 11 verso 2, dice: entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y este capítulo es impresionante, porque usted ve que Dios le concedió al pueblo de Israel codornices para que comieran carne, pero dice que ellos se molestaron, se enojaron y se quejaron.
Y Dios dice que escuchándolo se molestó y dice que prendió fuego en una parte del campamento. Y luego los judíos dijeron: Moisés, Moisés, sálvanos, ayúdanos, clama a Dios para que detenga el fuego. Y Moisés, viene un líder que Dios levantó, vino y oró. No dijo: estos otra vez, ¿verdad? Pero muchachos, ustedes solo quejas son, solo problemas son. Dijeron los patojos, solo clavos son, y quieren que el pastor ore, quieren que sus líderes oren. Pero Moisés muestra ese deseo que también Dios quería que él clamara hacia él para que él detuviera el fuego. Y dice que clamó y el fuego se extinguió. Moisés, número 1. Número 2, Josué dice: oró y el sol se detuvo. Josué capítulo 10, verso 12-13. Elías oró y el hijo de la viuda volvió a la vida. Primer libro de Reyes capítulo 17, verso 19-22. Eliseo oró y el hijo de la tsunamita fue devuelto a la vida. Segundo de Reyes capítulo 4, verso 32 al 35. Ezequías oró y 185,000 soldados asirios fueron muertos. La iglesia de Jerusalén oró y Pedro fue librado de la prisión. Hechos capítulo 12, versos 5 al 10. ¿Se da cuenta de la importancia de la oración en el líder? ¿Se da cuenta de la importancia de ser un compañero eficaz en todo momento? No solo en el momento alegre para cantar alabanzas, no solo en el momento triste cuando hay aflicción, no solo en el momento cuando hay enfermedad, cuando hay una enfermedad repentina, cuando hay enfermedad a través del pecado. No solamente. Un compañero eficaz identifica el problema, se identifica en el problema, intercede e interviene. Elías es el otro ejemplo. 3 años y medio y no llovió, y luego oró y 3 años, y luego oró y volvió a llover, y nuevamente la tierra dio su fruto. Entonces podemos aprender varias cosas, y a manera de hacerlo rapidito para no llevarnos más tiempo, podemos ver 5 puntos y solo los voy a mencionar. ¿Cuándo debo de orar también? Si soy líder o si no soy líder, o estoy participando en una congregación, o de algún momento estoy escuchando la palabra. ¿Cuándo debo de orar? Debes de orar cuando hay aflicción, cuando hay tristeza, o como dijeran los patojos, cuando te dio la depre, pues debes de orar y debes de entender que Dios te está esperando ahí para que tú ores y Él te pueda levantar. Entonces el líder debe de entender, de ser un líder eficaz, un compañero eficaz, de no ser egoísta, no buscar su propio beneficio espiritual, porque Dios te dio una responsabilidad, hermano y hermana. Te dio una responsabilidad, hermana. Te dio una responsabilidad, señorita. Orar por el necesitado, el afligido. Y número 2, ¿cuándo debo orar? Cuando estoy enfermo. Y ya repasamos los 3 puntos. Cuando estés enfermo por alguna enfermedad que vino como a manera de prueba en tu vida. Job es un libro extenso para ver cuando una persona enferma, carece, Dios le quita lo que le había dado. Job es un buen ejemplo para leerlo, y usted en su casa puede leerlo y estudiarlo. Y debo de orar cuando alguien ha cometido pecado. Claro que debo de orar. No debo de permitir decir, como en estas semanas apareció alguien que cometió un error y todos empezaron a dañarlo y todos empezaron a lastimarlo. Pero nosotros como cuerpo de Cristo debemos de orar por las personas por algún motivo hayan caído. Porque nadie de nosotros está libre de caer. Dice la palabra que el que esté firme, mire que no caiga. Y Dios está invitando a nosotros a que oremos por ellos. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando también una parte de la iglesia ha tergiversado las cosas y decir, pero yo oro y no sanó, murió. Entonces, ¿qué está pasando? Es que Dios muchas veces no responde como tú quieres o como yo quiero. Dios simplemente aplica su soberanía, y Dios es dueño de tu vida. Así como sopló aliento de vida, también puede quitar ese aliento de vida. ¿Y qué ejemplos tenemos acerca de eso? Pablo lo vivió con su amigo Epafrodito. Usted puede leerlo en Filipenses capítulo 2, verso 27. Dice que estaba enfermo, muy enfermo. Pablo oró. Entonces, si Pablo oró, ¿será que fue por falta de fe? ¿No confesaron pecados? ¿O simplemente fue la voluntad de Dios? Y es que debemos de aceptar la voluntad. El otro ejemplo de Pablo fue Trófimo, que enfermó y lo dejó en Mileto. Dice que lo dejó en Mileto.
Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 20, lo dejó en Mileto, oró, pero tampoco sanó, y también lo vivió en su propia carne. Dios le dijo: bástate mi gracia, Pablo, y sigue adelante. Ese aguijón en la carne lo vas a tener. Entonces no es falta de fe cuando Dios no responde como tú quieres o como yo quiero. Es simplemente su voluntad y la debemos de aceptar. ¿Cuándo entonces debo de orar también? Cuando cometo faltas. ¿Y cuántos hemos cometido faltas? Todos cometemos faltas. Los líderes cometen faltas. Los que están trabajando, sirviendo, están luchando, están siguiendo a Dios, van a fallar y vamos a cometer faltas. Pero Dios nos ha dejado versículos que podemos aplicar en nuestras vidas. Primera carta a Juan capítulo 2 verso 21 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Isaías capítulo 1 verso 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahí está la puerta de misericordia para ti y para mí. ¿Quieres ser un compañero eficaz? Ora cuando alguien ha cometido faltas. Ora por él. Si has cometido faltas tú, ora. Si has enfermado, ora. Si estás afligido, ora. ¿Cuándo debo de orar también? Cuando estoy feliz. El líder, cuando ve a alguien que ha prosperado, se compró un vehículo, le dieron un nuevo trabajo, salió de la enfermedad, ¿qué debe hacer? Gracias, Señor, por lo que estás haciendo con él. El líder no tiene que tener la actitud: ese me cae mal, y cómo Dios le permites esto si es un pecador, si mira tal cosa. No, debes de orar por los que están a cargo tuyo. Ora por ellos, por lo que les pasa, por lo que están haciendo. Si hay alegría en tu corazón, revisa el Salmo 2, 3, 4, 5 y 6 y vas a ver cómo debemos de orar cuando estemos alegres. El Salmo 16 verso 8 y 9 y 11 dicen: al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Entonces ya vimos, oramos cuando estamos afligidos, oramos cuando hemos enfermado, oramos cuando cometemos faltas, oramos cuando hay alegría y oramos cuando hay prosperidad. Pero la prosperidad está ligadamente con la obediencia. Tú vas a ser próspero si eres obediente. Permaneced en mí y yo en vosotros. El que permanece en mí dará fruto. Yo lo limpiaré y dará aún más fruto. Hay una permanencia, hay una obediencia en el Señor. ¿En dónde dice eso, hermano? Deuteronomio capítulo 28 verso 8 dice: el Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te dará. Y qué promesa tan grande. Entonces podemos concluir y decir que en medio de este mundo lleno de maldad, ciertamente Dios quiere elegirte a ti, joven, a ti, hermano y hermana, a ti, amigo y amiga. Está levantando una generación de líderes comprometidos con su obra, líderes que en lugar de juzgar al hermano o a la hermana por sus faltas, líderes que digan: bueno, estás enfermo, voy y te busco. Pues, caíste en enfermedad, voy y te busco. Pecaste, voy y te busco. Esta es una palabra para mí, espero que sea para usted. Dios anhela un liderazgo que esté dispuesto a caminar en búsqueda del necesitado. Y yo espero que tú hayas comprendido en tu corazón que para ser un compañero eficaz debes de reconocer la dificultad, identificarte en la dificultad, interceder en la dificultad e intervenir de acuerdo a tu oración. Actúa de acuerdo a tu oración. Ora cuando ves aflicción, ora cuando estés afligido, ora cuando hay enfermedad, ora cuando enfermaste, ora cuando ves que alguien cometió faltas, ora por él, ora cuando tú cometes faltas, ora cuando ves alegría en otro, ora cuando tú estás alegre, y ora cuando ves prosperar a alguien, y ora cuando tú prosperaste.
Levanta tus manos y dile: Señor, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por lo que tú haces, Señor. Reconocemos, Señor, que muchas veces hemos descuidado las responsabilidades que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a ir al necesitado, a identificar, a poder, Señor, interceder y buscar a los hermanos necesitados. Es algo que tú has dejado en nuestro corazón, y una pandemia, cualquier cosa, Señor, no puede intervenir en la obra que tú has hecho en nosotros, Señor. Hablamos de prudencia, ciertamente, Señor, pero tú eres el que guardas a tus hijos, y tú mostrarás a cada uno de nosotros qué es lo que debemos de hacer con el necesitado, qué debemos de hacer, y cada uno va a hacer su parte, porque cada uno es un cuerpo, un miembro en el cuerpo de Cristo. Bendice a los pastores, bendice a nuestro pastor, bendice a cada uno de los que estamos aquí, a los líderes, Señor, al ministerio de niños, al ministerio de alabanza, al ministerio de damas, a los diáconos, a las diaconisas, que cada uno, Señor, pueda ver su responsabilidad, y cada uno, Señor, pueda buscar tu rostro y podamos cumplir tu voluntad. En el nombre de Jesús, bendice a la juventud. Aquel que esté afligido, levántalo. Aquel que esté triste, Señor, dale gozo. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, jóvenes. Dios los bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigos. Dios los bendiga. Dios está con nosotros y siempre nos escucha. Nos vemos a la próxima.